monopolios, grupos de poder y captura del Estado en el Perú, ¿no? Trata de que ver con el poder económico monopólico sobre los mercados, ¿no? Y con el poder que luego ese poder económico ejerce sobre el poder político de varias maneras, ¿no? Y como hay los grupos de poder que de alguna manera, ¿no? Son, digamos, una forma de organización que vincula estos dos temas. Hace unos años, unos 3 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que saca un informe anual, este es el informe del 2021, ¿no? Trabajó este tema, entonces ahí está la referencia de aquí, y tiene estos 3 mensajes principales. Como otras referencias yo saco 3 cositas de un libro de 300 páginas, ¿ok? Pero saca estas conclusiones para América Latina. Los mercados de América Latina en general suelen estar dominados por un grupo de empresas grandes que tienen bastante poder de mercado. 1, 2, estos monopolios en América Latina generan mucha desigualdad y no ayudan a la productividad. Este es un tema de la productividad que no trabajaremos tanto esta clase, pero que es un tema muy importante y de discusión. Y la tercera, bueno, el poder económico y el poder político, dice aquí, son 2 caras de la misma moneda. La renta de monopolio se traduce en el poder político y el poder político se utiliza para aumentar el poder monopólico, ¿no? Esas son como las 3 reflexiones grandes de este documento de las Naciones Unidas, ¿no? Que tiene este gráfico que es bien revelador respecto a las consecuencias económicas, ¿no? Esto es cuánto es la rentabilidad en las empresas en general en América Latina y en el mundo. El negrito es América Latina y el resto es el resto del mundo y la OCDE, ¿no? Y aquí se puede ver cómo entre el 87 y el 2014, digamos, la rentabilidad de las empresas en América Latina es mucho mayor que en la OCDE y que en el resto del mundo, ¿no? Lo cual uno dice, bueno, ¿por qué, no? Hay algunas razones, ¿no? Porque uno puede pensar que América Latina puede tener como mayor riesgo y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, la comparación con la OCDE podría explicarse por el riesgo, pero no tanto por el resto del mundo, ¿no? Y esto es un informe, si el informe anterior es del 2021 de las Naciones Unidas, este es un informe del Banco Mundial que acaba de salir hace poco. Es el informe del Banco Mundial para Latinoamérica de este año. Saca todos los años un informe para América Latina. Y su informe sobre competencia, esta es la carátula, ¿no? El ingrediente que falta para crecer, discute en este trabajo el Banco Mundial, y aquí vemos cómo los carteles, ¿no? Los oligopolios que se coluden entre sí están en casi todos los sectores de América Latina: manufactura, comercio mayorista, transporte, salud, construcción, etc. ¿Ok? Y de este mismo informe, aquí se ve cómo se supone que todos los países, bueno, muchos países tienen autoridades, instituciones para promover la competencia e impedir el poder de los monopolios, ¿no? Este es un balance que hace el Banco Mundial, ¿no? Y dice, bueno, el poder de las autoridades para promover la competencia en Estados Unidos es 5.6, en Europa es 4.2, en América Latina en promedio es 3.3, Perú está en el promedio. Nuestra autoridad para parar los monopolios está, digamos, a nivel intermedio, pero mucho menor de lo que tienen los países europeos o Estados Unidos. En América Latina, digamos, estamos a media tabla. Y esto se puede reflejar en esto: cuántas sanciones se aplican a los carteles cuando 3, 4 empresas se coluden para subir los precios. Eso es ilegal en, digamos, toda parte del mundo, ¿no? Estas son las sanciones en amarillito, ¿no es cierto? La multa que se pone en los países de la OCDE, el verdecito es la multa que se pone en América Latina, el naranjito es en el resto de países, ¿no? Ahí son 2, uno es cuando hay cartelización, este es cuando la cartelización genera un problema, ¿no? Ups. Por último, en estas 2 referencias de organismos internacionales, nuevamente este es informe del Banco Mundial, habla sobre el poder político de las grandes empresas, que será lo que hablaríamos en la tercera parte de la clase, ¿no?
¿no? La ausencia de organismos de competencia eficaces está relacionada con la manera en que el poder empresarial se concentra en la región. Más poder. Los monopolios no les gusta que los regulen, ¿no es cierto? Los carteles y los oligopolios no les gusta que los regulen. Entonces actúan políticamente para evitar esa regulación, ¿no? Resalta también el Banco Mundial el tema de la concentración de medios, ¿no? Las empresas de medios también despliegan su poder de forma tradicional. Son muchos los casos de grandes empresas que utilizan las legislaturas democráticas para proseguir sus propios intereses. Entonces, esto es como para decirles, miren, este es un tema que está en discusión a nivel mundial, en particular para América Latina. Si el Banco Mundial en su informe para América Latina, las Naciones Unidas en su informe para América Latina, este tema parece ser relevante en América Latina. ¿Ok? Es un problema general, ¿no? Hay bastante concentración y poder de mercado en América Latina y eso genera altas ganancias y hay un círculo vicioso con el poder político, ¿no? Anoto nada más aquí, bueno, es obvio que los monopolios agravan la desigualdad, alta rentabilidad, luego veremos algunas de sus consecuencias. Este tema solo lo voy a anotar aquí, no lo voy a trabajar en esta clase porque la teoría económica encuentra una relación compleja, no tan simple, entre monopolios y productividad. Hay distintos modelos, varios economistas destacados han trabajado el tema. Hay ocasiones en las cuales los monopolios pueden ayudar a la productividad, hay ocasiones en las cuales no. El informe que les mencioné del Banco Mundial señala una serie de dificultades en América Latina por las cuales la competencia dificultaría la productividad, pero el asunto es un poco complejo y no lo voy a trabajar en esta clase. ¿Ok? Lo vamos a trabajar más adelante, hacia el final del semestre, ¿no? Cuando veamos las estrategias de desarrollo un poco. ¿Ok? Entonces, este es una primeros minutos de introducción para decirles, miren, este es un tema de discusión internacional, en particular en relación para América Latina. ¿Ok? El tema de monopolios y productividad es complejo, pero en América Latina parece haber, los datos indican de que hay bastante concentración del mercado, alta rentabilidad de las empresas, eso genera más desigualdad, puede ser un problema. Pasemos ahora a hablar sobre el Perú, porque esta clase es la economía peruana, entonces América Latina, nosotros estamos en América Latina, pero no somos América Latina, somos el Perú y veamos un poquito qué datos hay para el Perú. Este es un indicador que saca el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, sobre qué tanto la actividad corporativa, el poder de mercado de las empresas es grande o pequeño, ¿no? Y para esto recogen una serie de indicadores y, no sé, entrevistan a una serie de empresas a nivel internacional, ¿no? Aquí este grafiquito pone a no todos los países, el Foro Económico Mundial saca una estadística para, no sé, 100 y tantos países, ¿ok? No se ve tan bien, ¿no? Pero pueden ver aquí cómo aquí están los mercados más competitivos. Japón, Italia, Alemania, Deutschland, no sé, Estados Unidos, Polonia, ¿no? Aquí están los países menos competitivos donde el mercado es dominado por unos pocos grupos empresariales. Perú, Chile, Colombia, Argentina. América Latina está como entre los menos competitivos y el Perú sale aquí un poquito al final de la tabla, ¿no? Este informe, los estudios económicos de la OCDE hicieron un estudio para el Perú para el 2023 que nuevamente tiene como, no sé, 10 capítulos, tiene un capítulo sobre este tema, ¿no? Analiza los distintos sectores y dice, bueno, ¿cuáles son los sectores más concentrados en el Perú? ¿No? Apoyo a la extracción de hidrocarburos, en realidad refinerías, 95%, fabricación de pulpa, papel y carbón, 88% de concentración, elaboración de malta y cerveza, o sea, cerveza, 87%, productos lácteos, 81%, aceites y grasas, 79%, bebidas no alcohólicas, gaseosas, 77%, transporte aéreo, 76%, industrias básicas de hierro y acero, 70%. O sea, mercados importantes parecen estar bastante concentrados. Yo tengo este
Y ahora ya no, perdón, porque ya no quiere avanzar. No, ahí está. Se demora un poquito. Ya. Este es un grafiquito o unos datos que son más específicos, ¿no? No dice ¿no? alimentos en general, sino se dice picantes, esas salsitas picantes, ¿no? Que compran en el supermercado. El 99% son propiedades, el 99% del mercado lo tiene licor. Bueno, estos son los 2017, ¿no? La mayonesa, el 95% lo tiene al licor. Eso me parece son productos no tan importantes, pero aceites domésticos, 51%, harinas, 65%, ¿no? Una concentración regular. Pavos congelados, no sé qué, 44%. Leche es otro mercado altamente concentrado. Pueden ver aquí leche evaporada, Gloria, 85%, leche pasteurizada, Gloria, 77%. Quesos, en cambio, es un mercado un poquito más competitivo. Digamos, ¿no? Hay más empresas en el sector, en el rubro, y uno podría discutir por qué. Por si acaso es interesante que ustedes se pregunten por qué. Creo que voy a dejar la pregunta abierta un poquito para que ustedes lo piensen. Hay algunas razones, ¿no? Si la empresa Leche Gloria tiene mucho poder en el mercado de yogur y de quesos, ¿por qué no en el de mercado de yogur y de leche? ¿Por qué no lo tiene en el de quesos? Bueno, hay algunas condiciones que me gustaría que ustedes lo piensen, que favorecen la competencia en uno u otro. Y como ven aquí, cervezas, Bacchus tiene el 95% del mercado, gaseosas, Corporación Lindley, las marcas Coca-Cola e Inca-Cola, y un montón de otras tienen el 68% de mercado, y en fin, ahí pueden ver varios, ¿no? Y en fin, aquí hay varias otras discusiones, digamos, estos elementos. Hay muchos de estos que, como veremos luego, requieren un análisis, se puede pensar un análisis más específico. Por ejemplo, aquí ven cemento, ¿no? UNACEM, la empresa de cemento que queda aquí en Lima, por Villa María del Triunfo, ¿no? No sé si alguna vez han pasado a ver la planta por ahí. Tiene casi 50% del mercado. Pero el cemento es un producto que no dura tanto tiempo y sus costos de transporte son grandes. Por eso el cemento producido en Lima no es muy competitivo en Puno, donde hay una fábrica de cemento en Puno, ¿no? O en Arequipa, donde hay una fábrica de cemento en Arequipa, o en Chiclayo, donde hay la fábrica de cementos Pacamayo. Hay un cierto poder de dominio territorial para este producto, ¿no? No lo he visto estudiado, ¿no? Imaginación y reflexión teórica me dice que es así, ¿no? Es un mercado en el cual hay poca importación. ¿Por qué poca importación? Porque es muy pesado, es muy costoso de traer. Hay poco cemento importado, así como hay poca cerveza importada. ¿Me explico? Por si acaso, los que creen que cuando compran Stella Artois o Heineken están comprando una cerveza importada, no sé si les dije, están equivocados. Son marcas de Bacchus, ¿no? Hay una especie de gran corporación internacional, ¿no? No son importadas, ¿no? Son marcas extranjeras producidas en el Perú por la misma corporación que produce, no sé, la Pilsen, la Cristal, la Pequeña, las otras marcas más populares en el Perú. Ok, entonces esto es un poquito una miradita para ver cómo esto afecta a distintos mercados en el Perú, no todos. Por eso, ojo, es importante también ustedes vayan, ¿no? Cuando vean un mercado, no esté el mercado de papas. El mercado de papas pensamos que es un mercado más o menos competitivo, ¿no? No hay un gran productor de papas ni un gran comercializador de papas que concentre la papa en el Perú, ¿no? Hay mercados de distinta categoría. Ojo, no todos los mercados son mercados con poder de mercado o dominio monopólico en el Perú. Hay que tener un poquito de una mirada, ¿no? Que les quiero presentar acá un par de temitas que han sido estudiados. Luego les comentaré que en realidad uno de los problemas que tenemos es que hay muy pocos estudios sobre esto. Un tema sobre los cuales hay estudio, ¿no? Yo, no sé, hace un año para este curso me puse, este no es mi tema de investigación, ¿no? Pero hace un año para mi curso me puse a rebuscar, ¿no? ¿Qué es lo que hago para el curso? Y encontré algunos estudios de Indecopi, no muchos, este es un estudio de Indecopi, y encuentro aquí, pues, efectivamente la concentración del mercado
¿no? Esta es la venta de Leche Gloria, esta es la leche de Laibe, ¿no? Que es la siguiente competidora. Y bueno, aquí hay un índice particular, el IHH, ¿no? Que es un índice que mide la concentración un poquito más complejo que otras medidas, ¿no? Una sofisticación económica, digamos, ¿no? Porque medir solo el primer productor, que es lo que les he mostrado antes, Bacus tiene el 95%, a veces es muy revelador, pero a veces, bueno, hay un cierto nivel de competencia y para eso se usa este índice. ¿Ok? Y lo que es interesante, a los que les interesa el mercado de leche, es que, si ustedes han visto, les he presentado un poquito los datos sobre concentración en el mercado de leche para los consumidores, ¿no es cierto? Que es casi todos los análisis que tenemos sobre monopolios y concentración del mercado se refieren a cómo una sola empresa nos vende. Es un monopolio, pero hay este estudio que hizo el profesor Tavera con Til Sauré, que indica algo, analiza y estudia algo que se pensaba hace tiempo, que es que Leche Gloria no solamente es un monopolio, también es un monopsonio. Ustedes saben, monopsonio es que hay un solo comprador. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pasa es que hay un montón de pequeños productores lecheros, ganaderos en Cajamarca y en Arequipa y en otras zonas, y la leche, si no la recogen diariamente, se malogra con mucha rapidez, ¿no? Y por si acaso a las vacas hay que ordeñarlas diariamente porque si no se enferman y se mueren, ¿no? Entonces la leche hay que sacarlo todos los días, no se puede quedar en la vaca y si la sacan se malogra y por lo tanto hace falta un sistema de logística de recojo de la leche y en distintas partes del Perú hay un monopsonio por el recojo de la leche porque si no el costo de transporte y recolección frente a esa logística es muy caro. ¿Ok? Y bueno, este estudio de hace algunos años, no tengo la fecha, pero creo que como el 2000, es antes de la pandemia, creo que lo sacaron, creo que como el 2019-2020, muestra que efectivamente aquí hay un monopsonio. No es tan fácil, digamos, hay un trabajo de investigación que hacer aquí, ¿no? La intuición nos dice que, en realidad nos decía hace tiempo que, pero no había un estudio detallado al respecto. Otro tema, este es un tema sobre el cual en realidad se habla mucho, pero hay menos estudios. El mercado de medicamentos. Y es un mercado, por si acaso, complejo, ¿no? Se ha hablado mucho que en el mercado de boticas, bueno, Inca Pharma controla como el 83% de las boticas. En realidad no Inca Pharma, lo que pasa es que Inca Pharma en 2013 había todos estos competidores. Inca Pharma tenía el 38% del mercado, pero había otro grupo que tenía boticas Ancargen, Mifarma, BTL y FASA. De hecho, por esos años, el 2016-17, Indecopi encontró que había una colusión de este cartel y lo sancionó. Pero las empresas lo solucionaron comprando. Inca Pharma compró a todas estas otras y ahora tiene, bueno, según este dato del 2018, 83% del mercado de cadenas de boticas. Pero el asunto en realidad es un poco más complejo. Es un poco más complejo porque, en primer lugar, hay un montón de remedios y de medicamentos distintos. No sé si han visto ahora hay una cierta discusión, porque claro, hay unos medicamentos que son muy comunes y los compramos muy seguido, paracetamol, y entonces en eso suele haber mucha competencia, pero hay otros medicamentos que son menos comunes o de uso menos recurrentes o más caros. Hay un tema previo porque hay patentes que a veces están vigentes, luego vencen. Hay una problemática en la previa, digamos, ¿cierto? Antes que el medicamento llegue a la botica. Y por si acaso en este mercado hay otro tema, que es que, uno, hay cadenas de boticas, pero también hay farmacias independientes y también hay instituciones públicas, ¿ok? Que en cantidad de ventas en el Perú son el 28% del mercado. En cantidad, en monto. Porque por si acaso, si ustedes ven la estadística como número de medicinas vendidas, como el Ministerio de Salud, las instituciones públicas venden la medicina más barata, son más medicinas, más cantidad, ¿no? Pero las de menor precio, ¿no? Las más caras están en las farmacias y boticas. En resumen, aquí hay un tema del que se habla mucho, pero
poco conocimiento. ¿Ok? Hay un par de estudios, en realidad tal vez 3 estudios comparando los precios de algunos medicamentos en Perú con América Latina, pero comparan algunos, 10, 12 de miles, ¿no? Y no es tan sencillo ver por qué un medicamento puede ser más caro en un país que en el otro. Puede haber algunas razones, ¿no? La comparación no es tan fácil. ¿Ok? Nada, aquí estaba este otro estudio, insiste en este tema de la concentración del mercado. El Banco Mundial hizo este otro estudio, no sé si los bombardeo con estudios, pero esto es para que ustedes lo busquen por aquí, ¿no? Ponen Banco Mundial, repensar el futuro del Perú en Google y plug le sale, ahí lo bajan en PDF, nuevamente tiene como 16 capítulos o 20 capítulos, no estoy muy seguro. Hay uno de esos capítulos que es sobre política de competencia. Este estudio del Banco Mundial tiene un montón de temas, ¿ok? Y tiene el capítulo 14, que es sobre propiciar la competencia, ¿no? Ellos estudian y dicen, miren, el problema que hay aquí es que los más pobres, los rurales, son los que destinan más parte de su presupuesto a comprar leche evaporada, detergentes, aceite, donde el actor principal, el vendedor principal, tiene 70%, 80%, 69% del mercado. Entonces hay un poder de mercado que hace que pueda poner los precios más altos y los que están afectados son los más pobres del Perú. Y termino con este repaso de la situación del Perú, haciendo referencia al sistema bancario. Y por si acaso, como he escogido un par, ¿no? O sea, porque uno podría hablar del mercado de cerveza, podría hablar del mercado de otros alimentos industrializados, podría hablar del mercado de teléfonos, podría hablar del mercado, ¿no?, de servicios telefónicos. Vieron, ¿no? Hay un montón de mercados y en realidad he pasado muy rápido porque decir que una empresa tiene el 80% del mercado no es todo el análisis que hay que hacer, ¿no? Seguramente si lleva su curso de organización industrial, hay más análisis que hacer. No necesariamente o siempre una empresa que tiene una alta proporción del mercado necesariamente tiene que estar, ¿no?, aprovechando, puede tener un poder monopólico real. Pero, digamos, en varios casos, por lo menos nos llama la atención, digamos, ¿no? Hablo ahorita un poquito, tercer tema, hablé un poquito más en específico de la leche, de las farmacias, un poquito del sistema bancario, ¿no? Tal vez debería haber comenzado aquí. Sistema bancario en el Perú está más o menos concentrado. Se calcula que estos 4 bancos, BCP, Continental, Scotia e Interbank, Continental es Continental BBVA, ¿no? Tienen más o menos el 80% del mercado. Se mide un poquito distinto si ves los depósitos, si ves los créditos, pero más o menos 4 empresas tienen el 80% del mercado, con el BCP a la delantera desde hace, no sé, como más de 20 años que yo veo estas estadísticas y más o menos siempre está por ahí. ¿Ok? Y uno puede ver esto, bueno, ¿qué efecto tiene sobre los precios? Y cuando uno habla de los precios en el sistema bancario, la lógica, lo que uno se fija es, bueno, ¿cuánto es el spread? ¿No? ¿Cuánto es la diferencia entre las tasas activas y las pasivas? Viene a ser, digamos, el margen de ganancia, la mejor medida, digamos, ¿no?, de si el precio que está cobrando un banco es excesivo o no. Y bueno, aquí, ¿no?, en función de unas estadísticas del Banco Mundial, en general se piensa que el spread tiene esta característica, ¿no? Mientras más grande es el mercado, ¿no?, tiene esta curva rojita, mientras más grande es el mercado, el spread se va achicando. Hay un tema de economía de escala. Pero en esta relación, el Perú está bastante por encima de lo que un país con cerca del 50% del crédito del sector privado debería estar, ¿no? Estos son datos del 2016. No he visto datos más recientes, así con un grafiquito bonito como pero digamos, debe estar algo parecido, ¿no? Hay varios estudios y algunos profesores de la universidad, me parece que el profesor Jorge Rojas, que ya se jubiló, tiene un estudio sobre esto. El profesor Dancourt, me parece, tiene un estudio sobre eso. Y no sé si Giovanna Aguilar también tiene un estudio sobre el spread bancario. Creo que hay 2 o 3 profesores que han estudiado el tema aquí en la universidad con estudios más específicos.
yo lo paso así un poquito rapidito, digamos, ¿no? Es un tema de análisis interesante y nuevamente el tema del sistema bancario tiene su complejidad. Hay un cambio tecnológico importante en el sistema bancario que está generando un cambio tecnológico grande respecto a la productividad y la forma de funcionar el sector, y hay además distintos segmentos en el sistema financiero y en el crédito, ¿no? Una cosa es el crédito a las empresas, el crédito corporativo, otra cosa es el crédito a la microempresa, otra cosa es el crédito hipotecario, otra cosa es el crédito de consumo. Las tasas activas son enormemente diferentes. No estoy seguro del dato, pero ahorita el crédito corporativo, las grandes empresas, debe estar teniendo una tasa de, me parece el último dato, pero debe ser como 7%, ¿no? El crédito hipotecario puede estar por el 10%, el crédito de consumo puede estar por 60%, ¿no? Por ciento promedio, ¿no? La diferencia es muy grande y aquí ya amerita un análisis mucho más detallado y tiene su complejidad porque el sistema bancario tiene riesgo, en fin, ¿no? No es tan sencillo, pero los datos parecen mostrar aquí, ¿no? Que hay una cierta concentración importante y que eso tiene un efecto sobre el mercado, ¿no? Sobre el precio del mercado, ¿no? Entonces, bueno, estos datos parecen mostrar, digamos, sugieren, vamos a ponerlo así, que hay bastantes mercados en los cuales hay bastante concentración del mercado, hay empresas que tienen poder sobre el mercado, ¿no? No parece, luego veremos un poquitito que haya ahorita veremos las políticas antimonopolio, ¿no? Pero parece haber bastantes mercados con concentración del mercado. La lógica, digamos, ¿no es cierto? Como el estándar de las políticas económicas a nivel internacional desde hace muchos años, no voy a hacer un recuento, es, bueno, como hay la posibilidad de monopolios, los estados suelen tener una política de competencia, ¿no? Para impedir los monopolios, frenar los monopólicos, evitar las prácticas anticompetitivas, digamos, ¿no? Y esto tiene una historia, pues, ¿no? Famosamente comienza muy fuertemente con una ley en Estados Unidos en 1906, que prácticamente es la que le pone fuerza, digamos, ¿no es cierto?, a la lógica de las políticas de competencia antimonopolios en el mundo. ¿Preguntita? No. Ok. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto en el Perú? Bueno, hay algunos problemas, ¿no? Este estudio del Banco Mundial dice, bueno, el problema es que hay monopolios, pero en 6 años o en 5 años, Indecopi solo hizo 5 estudios de mercado. Les he mostrado uno, ¿no? El de la leche. Tengo otro que bajé, el de los pasajes aéreos. Hay un par más, pero digamos, dada la fuerte importancia del tema, parecería que 5 estudios de mercado son bastante pocos. Uno se pregunta, ¿no? Yo me pregunto, bueno, una sola empresa tiene el 95% del mercado de cerveza. Yo intuyo de que en realidad el mercado de cerveza es un mercado donde la competencia extranjera es difícil que llegue porque los costos de transporte son altos e implica un sistema de logística y de distribución que le da un cierto poder del mercado. Es difícil que haya un retador en la competencia del mercado de cervezas, ¿no? Y a Indecopi nunca se le ha ocurrido preguntar si este mercado no hay aquí un abuso del poder monopólico, digamos, no hay un precio excesivo que se le está comprando a los consumidores. Bueno, la respuesta no sé si algunos lo habrán pensado, pero hasta mi conocimiento, que como saben puede ser imperfecto, no he visto que haya un estudio real, digamos, ¿cierto? Un estudio detallado, ¿ok?, del poder de mercado y de los precios que cobran por la cerveza. Por decir un ejemplo, como podría hablar de las gaseosas o de otros elementos similares, digamos, ¿no? Así que aquí es uno de varios temas sobre los cuales en el Perú tenemos bastante déficit de conocimiento, ¿no? El Banco Mundial en realidad sugiere que debería haber mucho más análisis sobre eso, porque si no hay un análisis de las dinámicas competitivas, no puede haber reformas a favor de la competencia, ¿no? Dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice, bueno, aquí hay un montón de espacio para elevar la competencia, ¿no? Entre el 2013 y el 2017, Indecopi encontró por lo menos 19 acuerdos ilegales entre empresas sobre precios, ¿no? Les hablé de las farmacias, hubo un acuerdo sobre precio de papel higiénico, ¿no? Uno
suena como extraño, digamos, yo no lo pensé, pero efectivamente hubo un cartel sobre el papel higiénico del Perú, hay una sanción de Indecopi al respecto, y, ok, 19 más, digamos, ¿no? Pero en algunos casos, pero aquí estaba lo del papel higiénico, ¿no? Pero en algunos casos, como el de los medicamentos, como se sancionó el cartel y luego uno de los miembros del cartel compró a los otros miembros del cartel y ahora es un monopolio. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la gracia de sancionar el cartel y que luego, ¿no? Deje de ser el acuerdo entre diversos y todo pasa a estar centralizado en una sola empresa, ¿no? La empresa que compró en ese momento encajaron, dijo, no se preocupen, yo voy a mantener estas empresas como empresas totalmente diferenciadas y no se van a cruzar las gerencias, pero suena como que, no sé, podemos pensar de que habría que mirarlo con más cuidado, ¿no? Y en realidad hay un tema que se discutió, que es interesante por este tema de la relación de las políticas respecto de cómo se procesa en el Perú, la política frente a las fusiones, ¿no? Como le digo, como, bueno, ¿cómo es que, no sé, el mercado de cervezas terminó en manos de una sola empresa si eran varias empresas? Pregúntenle a sus papás. Y antes Pilsen era una empresa, ¿cómo se llama? Cristal era otra empresa y la Cusqueña era otra empresa. Eran tres empresas distintas. El mercado tenía cierta competencia, ya no lo tiene. ¿Cómo hacía hace poco, no es cierto, Inca Pharma se compró a las competidoras? Bueno, porque a diferencia de muchos otros países y de lo que es el Perú hoy, no había una ley en relación a las fusiones de empresas. En Estados Unidos y en Europa y en muchas otras partes del mundo, desde hace mucho tiempo, y en América Latina, y ahora ya en el Perú, hay una ley que dice, ok, si tú tienes el 50% del mercado de cervezas y quieres comprarte a alguien que tiene el 40% del mercado de cervezas, bueno, puede ser, pero hay una agencia reguladora que va a analizar a ver si es que esto pone en peligro la competencia o no y que puede establecer una serie de condiciones. Y si ustedes, no sé, revisan los periódicos, las revistas económicas a nivel internacional de negocios, cada cierto tiempo sale que puede haber una fusión entre una empresa y otra, y cada cierto tiempo lo que sale, bueno, pero esa fusión depende de que una empresa, ¿no? Una agencia de competencia internacional lo permita o no. De hecho, para contarles como una anécdota curiosa, en el Perú se ha aplicado esta norma, pero por parte de la Agencia de Competencia China. ¿Cómo, dirán ustedes? ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente, en el año, no estoy seguro cuándo, hace unos 10 años, hubo una compra internacional de dos grandes transnacionales. Si no me equivoco, Glencore compró a BH Billington y dentro de esa compra era como una compra transnacional. No se trataba del Perú, se trataba del mundo, pero, por casualidad, resultaba que esta empresa que tenía la mina Tintaya estaba comprando una empresa que era la propietaria de Las Bambas. Y eso tenía consecuencias grandes para el Perú, porque en realidad como era una sola empresa, una empresa había comprado las dos, se había fusionado antes, ¿no? Tintaya había comprado Las Bambas, eran una sola empresa. Y por eso, en el diseño original de la explotación de la mina Las Bambas, figuraba que el cobre iba a salir en un mineroducto hasta hacer que la mina Tintaya en Espinar, ahí iba a ser transformado y de ahí va a bajar en tren a la costa del Perú. Pero cuando iba a suceder esta fusión de dos grandes empresas mineras internacionales, la Agencia de Competencia China dijo, ok, nosotros les damos permiso de que se fusionen y compren, pero vamos a poner una condición. Y su condición fue, eso en el Perú nosotros queremos, en realidad no dijeron así. Lo que dijo la Agencia de Competencia de China es, en Perú no pueden tener las dos minas, tienen que vender una de ellas. Eso es lo que dijo. En la realidad, lo que uno puede pensar es que la condición era que la empresa, la mina Las Bambas fuera vendida a una empresa china, ¿no? Como efectivamente fue, ¿no? Y la consecuencia para el Perú es que luego eran dos empresas, la mina Tintaya, que ahora es la mina Antipacay, digamos, está acostado, digamos, ¿no? Es de una empresa, creo que es Glencore, y Las Bambas es de una empresa china, Mining and Metal Generals, o algo así se llama, MMG. Pero como ahora son dos empresas distintas, Las Bambas ya no quiso hacer el mineroducto hasta Espinar para ahí concentrar el mineral y llevarlo a la costa. Decidió que quería hacerlo por su cuenta.
Y por su cuenta implicó ya no haber mineroducto, que es como una especie de acueducto de lodo, vamos a ponerlo así, un lododucto con cobre, sino que decidió que iba a transportar todo ese mineral en camiones, que es como se hace ahora, pero que es uno de los temas que ha llevado a un montón de conflictos sociales, porque las comunidades de todo el camino dicen los camiones nos levantan un montón de polvo y nos incomodan y malogran el medio ambiente, y y la condición original era otra. Y todo eso por una agencia de competencia internacional, no la del Perú, porque en el Perú no había este tema de fusiones. Bueno, avanzo un poquito más. Hace muchos años ya en los informes sobre el Perú, la OCDE y el Banco Mundial habían dicho, no puede ser, las fusiones anticompetitivas tienen que ser controlados, esto aumenta el poder del mercado, favorece un entorno más favorable a la condición, esto produce mayores precios, ¿no? No es bueno para la economía, esto lo sabemos, pero aquí en el Perú hubo mucha resistencia, ¿no? La CONFIEP dijo, el control de fusiones no es recomendable, no todo es negativo, ¿no? Esto hay que discutirlo después, ¿no? La Sociedad Nacional de Industrias, el control de fusiones es una de las formas más claras y directas de limitación de la libre competencia y podría desincentivar el desarrollo de empresas para alcanzar las economías de escala necesarias para competir internacionalmente. En realidad podría, efectivamente, ¿no? Pero claramente era un mensaje en contra, ¿no? Bueno, luego de como 20 años de discutirse, finalmente en 2019 se promulgó un decreto de urgencia y luego un decreto legislativo y luego una ley que hace que efectivamente hoy las fusiones tienen que pasar por lo que se llama un control pre. Indecopi tiene esa función y hay una serie de regulaciones, ¿no? Si una bodeguita se compra otra bodeguita, eso no tiene ninguna importancia y no tiene que pasar por el control de fusiones. Hay una serie de topes mínimos en la ley que tienen que pasarse para que se active el mecanismo de control de fusiones, y el control de fusiones puede terminar en que Indecopi dice no hay ningún problema, ¿no? De hecho, hay otras regulaciones que no voy a hablar tanto en detalle, como la integración vertical en el mercado eléctrico, pero ya hay tantos temas que no voy a detallar sobre el tema. ¿Ok? Resumen sobre este tema. Tenemos una agencia de regulación de la competencia, Indecopi, ¿no? Instituto de Defensa del Consumidor y la Competencia. ¿Ok? Defensa de la competencia. Pero, a pesar de que hay evidencia de que hay una serie de rubros en los cuales hay poder de mercado grande, hay muy pocos estudios de mercado. Como le digo sobre cervezas, no le puedo dar más datos de que parece que una empresa tiene el 95% del mercado. El precio es excesivo y obtiene rentas monopólicas, no lo puedo aseverar, no he visto ningún estudio detallado que lo analice, ¿no? Habría que estudiar, ¿no? Hay algunos estudios para la leche, pero otro tema muy importante que medicamentos es un mercado más complejo, en realidad. Hay muy pocos estudios muy básicos, lamentablemente, al respecto. Lamentablemente es un tema difícil, pero con todo lo importante que es, sabemos muy poco sobre el mercado de medicamentos en el Perú. ¿Ok? Perdón. Realmente no hay ninguna sanción por abuso del poder del mercado, ¿no? La ley peruana dice, puede haber un monopolio, pero si abusas de tu poder, yo te puedo sancionar. Indecopi te puede sancionar, pero no hay sanciones, ¿no? Ha habido sanciones por carteles, pero nunca ha habido sanciones por eso. Lo que sí tenemos un poquito de evidencia, digamos, ¿no? Porque estaban en las noticias, es cuando se discutía el tema de control de fusiones, ¿no? Digamos, los gremios empresariales, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, se oponían, ¿no? Por eso traigo esa evidencia, ¿no? Porque es una evidencia de una influencia en favor de una ley, ¿no? En contra de una ley antimonopolio, porque tenemos la evidencia, ¿no? Porque hay los datos, pero en los otros casos, lamentablemente, no tenemos esa evidencia, ¿no? Yo no la he visto, digamos, ¿no? Me parece que no la hay tanto, ¿no? Tal vez sí la hay, yo no la tengo registrada, ¿no? Luego discutiremos un poquito sobre las formas de captura del Estado. Quizás hay algunos datos. Bueno, este es como un resumen de lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, ahorita estamos en una situación en la cual recién se está aplicando la ley de control de fusiones. Vamos a ver cómo son
los procedimientos y los estudios al respecto. Grupo de poder económico y captura del Estado. Y aquí, bueno, hay que hacer una referencia obligada porque el largamente mayor estudioso del tema en el Perú fue el profesor José Francisco Durán. Paco Durán, lo conocíamos, profesor de sociología aquí durante bastantes años. Él estudió el tema, no sé, tal vez 40 años. Yo creo que su primer libro es de, no sé si fines de los 70 o comienzo de los 80, sobre este tema, cuando todavía trabajaba en el Perú. De ahí se fue a enseñar a una universidad de Estados Unidos, pero de ahí regresó aquí, varias veces enseñó aquí. Hace como un año, me parece, nos dio una conferencia en este curso por videoconferencia, cuando estaba afuera, y por ahí la tienen grabada, la pueden ver, sobre el tema de grupos de poder, con un avance de su última investigación que no ha salido publicada todavía sobre grupo de poder. Paco Durán lamentablemente falleció de cáncer hace, me parece, algo de un año, ¿no? Un gran investigador, debe tener, no sé, una docena de libros, 8 o 10 libros. Aquí haré referencia a algunos de ellos, varios de ellos súper interesantes, digamos, en realidad. Muy importante su contribución. Él incluso en una época, al comienzo cuando se formó la SUNAT, él inició a trabajar este tema de grupo de poder porque trabajó en la SUNAT, justamente registrando y tratando de ver cómo la SUNAT podía registrar los grupos de poder económico. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué cosa es un grupo de poder económico? Entonces, a ver, la idea central es esta, ¿ok? Cuando hablamos de monopolios, nos referimos a un mercado, el mercado de cervezas, el mercado de gaseosas, ¿no es cierto? El poder monopolio, el mercado de leche. El monopolio se ejerce sobre un mercado específico. ¿Me explico? Pero como se han constituido, digamos, los conglomerados empresariales, los grupos de poder económico en el Perú, son a través de conglomerados que tienen intereses, inversiones de la misma familia, del mismo grupo, en varios sectores. ¿Me explico? No solamente tienen intereses en un sector, sino en varios sectores. ¿Ok? Aquí el ejemplo que aquí toma es el del Grupo Romero y Credit Corp, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Son organizaciones complejas de carácter multiempresarial y con presencia multiespacial, ¿no? Incluso en varios países, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿por qué? Bueno, la idea que hay aquí detrás que podemos discutir un poquito es, bueno, hay varias ventajas y temas de poder e influencia política y social detrás, ¿no? Aquí, por si acaso, bueno, no sé si ustedes no recuerdan, pero en el primer gobierno de Alan García en los 80, se acuñó la frase, no sé quién, de que había los 12 apóstoles, porque se decía, no sé si hay comprobación, pero bueno, se decía mucho en la prensa que Alan García se reunía a veces con los 12 apóstoles, que eran los 12 grandes grupos económicos en el Perú, y Paco Durán hizo este libro, que no es de los grupos de poder, los grupos económicos en la época de García, sino es este libro del 2000, no sé, 15, 18, algo así, ¿no? Compara un poquito, ve cómo han cambiado los grupos de poder de la década de los 80 con 30 años después, que son distintos, por si acaso, ¿no? Parte de los efectos de la gran reforma neoliberal y ajuste estructural del 90 fue que varios grupos de poder económico se fueron para abajo. Ya no le voy a contar para no hacer historia, pero por ejemplo un grupo poderoso era el que tenía Pilsen, ¿no? La cerveza Pilsen desapareció, tuvo que vender, ¿no? Y han surgido nuevos apóstoles, ¿no? Nuevos grandes grupos, ¿no? Él analiza acá, ¿no? En este trabajo, ¿no? Y como les conté, él estaba al momento de su último año de vida trabajando un nuevo libro, una nueva investigación sobre los grupos de poder económico en el Perú. Ahí avanzado un tiempo. No sé, en YouTube encuentran esa presentación que hizo en mi curso, en este curso, hace un año y medio, detallando más sobre este tema. Y al que le interesa, ahí tengo ahí su PowerPoint, tiene bastante más detalle. Yo no lo voy a trabajar con tanto detalle. Hizo como balance de los principales 25 grupos económicos en el Perú, ¿no?
A partir de una publicación que recoge los datos de la Superintendencia de Mercado de Valores, de la Bolsa de Valores, ve las grandes empresas, las relaciona. No es tan fácil. Aquí quedan, bueno, según este ranking, el número 1 es el Grupo Intercorp de Rodríguez Pastor, que tendría ingresos en el 2021 por $10.000 millones generados en el Perú, ¿no? Luego estaría Glencore, que es una gran empresa minera internacional. Luego el Grupo Alicorp Romero, ¿no? Con $6.600 millones. Separado de Credit Corp Romero, Repsol, y en fin, aquí tienen una lista de grupos nacionales e internacionales que no voy a detallar tanto, ¿no? Si los quieren ver. Un resumencito interesante es De los principales 25, 18 son extranjeros. De Europa, Norteamérica, Suiza, Colombia y Chile. 7 son peruanos. 5 con participación de capital extranjero, 2 tienen control nacional mayoritario, ¿no? Estos 25 grupos controlan 733 empresas de un total de 1.242. Controlan 25 grupos, controlan el 60% de las empresas y representan el 95% de las exportaciones de los principales 100 grupos económicos en el Perú. La mayoría están controlados por holdings que están ubicados en paraísos tributarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hace algo así como, ¿ustedes creían o creen que el banco de crédito es del Perú? Bueno, en realidad no es del Perú, formalmente hablando, porque una buena parte de sus acciones corresponden a una empresa que se llama Atlantic Security Company, con sede en, no estoy muy seguro, yo no traje el cuadro aquí, creo que en las Islas Vírgenes o en las Islas Caimán o en las Bermudas, me parece, ¿no? Y el Grupo Intercorp, efectivamente, ustedes piensan que es peruano, pero en realidad la mayor parte del capital está puesto por una empresa con sede en Panamá que se llama XYZ. Y pueden como repetir así la historia. ¿Ok? El que le interese, en realidad, Paco Durantra tiene como... Han puesto aquí por el tiempo, pero el gráfico sobre el Grupo Romero, el Banco de Crédito, es como ilustrativo sobre esto. Al que le interese, lo tengo, ¿no? Un caso como emblemático es el Grupo Romero, porque, no sé, Dionisio Romero, abuelo, en realidad, al que le interese el grupo, este es el grupo que controla el Banco de Crédito y Alicorp, y hay otras empresas importantes ahí, ¿no? Un grupo importante en el Perú, ha tenido mucha relevancia y relación con varios gobiernos, y es tan importante que Paco Durán hizo un libro como de 400 páginas sobre la historia de los Romero, ¿no? Y se fue hasta visitar a la casa del bisabuelo no sé cuánto en un pueblito de España y le tomó fotos. Tiene una historia, el grupo se origina en Piura, en realidad, comienzos del siglo XX, digamos, ¿no? Alrededor del negocio del algodón. Ok, pero bueno, eso fue hace como 100 años, y de ahí este grupo, esto es como para estudiarlo un poquito, porque digamos que su principal empresa probablemente es Alicorp, de la cual la familia Romero, porque son varios como primos, hermanos que tienen las acciones, ¿ok? Es como familiar, ¿no? Este es un monopolio grande, ¿no? Tiene mucho peso. Ustedes vieron ahí en harinas, en aceites, en mercado de consumo de alimentos industrializados fuerte en el Perú. Tiene presencia en otros países. Me parece que tiene en Bolivia. En Bolivia estoy seguro, pero creo que en otros países de la región también está presente. Pero Alicorp es básicamente solo de la familia Romero, o ellos tienen la mayoría de acciones. El Grupo Banco de Crédito, ellos no tienen la mayoría de acciones. Tiene un porcentaje importante de las acciones, y Dionisio Romero, el abuelo, el papá y el nieto, fueron presidentes del directorio a lo largo de, si no me equivoco, desde el año 77 hasta el año 2021, o algo así, ¿no? O sea, que eso es algo de 45 años, digamos, ¿no? Y bueno, ser presidente del directorio pues refleja un poder en la empresa importante, ¿no? Ya no, digamos, ¿no? Ya como hay varios, tienen un poder, pero cuánto manejan, cuánta influencia tienen, es algo que yo no podría decir exactamente,
¿no? Y bueno, aquí pueden ver que tiene otros intereses, ¿no? En el sector salud, también en seguros, ellos son dueños de Seguro Pacífico, ¿no? La familia Romero, también de ahí se han expandido al grupo Sana en salud, tienen esta cadena de Grifo, que son los Primax, con todas sus tienditas, y tienen intereses en Palma del Espino, que es un grupo que produce aceite de palma en la ceja de selva, digamos, ¿cierto? Entre algunos de sus principales intereses, digamos, ¿no? Creo que aquí hay un vínculo que puede llevar a ver las distintas empresas. ¿Ok? Ok, parte de la discusión aquí es, bueno, entonces, ¿cómo esto, por qué funcionan estos grupos de poder, ¿no? Y en realidad, lamentablemente, se quedó pues libro de Paco Durán, no sé si llegará a salir con algunos de sus colaboradores después, porque no hay libros o estudios sobre el grupo de poder económico en el Perú, así como un libro, desde hace bastantes años, ¿ok? En la década de los 80s, me parece que hay dos grandes autores que trabajaron el tema. Uno, Ludovico Alcorta, que la verdad no lo he perdido en el rastro, hace años se fue a enseñar a una universidad extranjera, y otro es Enrique Vázquez, economista que luego se dedicó a temas de políticas sociales, pero que sus primeros trabajos eran sobre grupos de poder económico. Tiene un libro, un artículo, tiene algunas publicaciones, tiene un libro y no sé si algunos artículos más sobre el grupo de poder económico. Lamentablemente, así como ese pequeño cuadrito que les he planteado, no hay un libro que yo sepa sobre el grupo de poder económico en el Perú hace bastantes años. ¿Ok? Entonces luego discutiré un poco lo que de veces anteriores puedo repensar sobre, ¿no? Pensar sobre el tema. Pero déjenme pasar a un tema que parece ser importante en esto, que es, bueno, los monopolios y los grupos de poder tienen una posibilidad, digamos, ¿cierto? Una forma de interpretarlos o de entenderlos es a través de esta idea de la captura del Estado, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de un grupo de poder económico con mucho peso económico en varios sectores? Bueno, es ¿no? La captura del Estado se plantea la idea de esto es como lo que plantea Paco Durán, ¿no? Una influencia extrema para obtener beneficios, ¿no? Y normas que lo favorecen, ¿no? ¿Por qué influencia extrema? Ojo, porque también se considera normal que cualquier grupo social en democracia desea defender sus intereses frente al Estado e influencie a favor de eso. Los estudiantes podrían hacer bien o hacen bien en defender su medio pasaje en lo que queda de él, digamos, ¿cierto? Es una influencia a favor de su grupo. Luego podremos discutir, tiene sus ventajas, su positivo, ¿no? Podemos discutirlo, pero es una influencia, ¿no? Están tratando de que una norma salga y es una norma que los va a favorecer, ¿ok? La pregunta es, como veremos después, bueno, ¿hasta qué punto esa influencia pues excede determinados límites y no es en función del bien común, digamos, ¿no? Y Paco Durán, digamos, discute estos dos temas, ¿no? Por una captura política, una captura económica, y discuta estos dos niveles de captura, ¿no? Que me parece que son interesantes de discutir un poquito en el Perú. Lo que él llama captura indebida, corrupción, soborno, digamos, ¿cierto? Claramente ilegal, digamos, ¿cierto? Y lo que podemos llamar, lo que él llama captura excesiva, ¿no? Captura legal o en todo caso corrupción legal, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Esto es tomado pues de una presentación que él mismo hizo, ¿no? Ejemplo de corrupción, pues los más claros en el Perú, el caso Odebrecht, que ahorita voy a contarles un poquito más, lo que se llamó el Club de la Construcción, una especie de cartel de empresas constructoras, pero el cartel no era para ponerse de acuerdo y fijar un precio a los consumidores, sino para ponerse de acuerdo y repartirse las licitaciones del Estado, ¿no? Entrar a un arreglo corrupto. Ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Claramente casos de corrupción que están pues en la justicia, digamos, ¿no? Luego podemos discutir un poco, pero que como ustedes saben, bueno, me adelanto un poquito, el caso Odebrecht sale a luz no por el Perú, ¿no? Sale a luz porque un fiscal de Nueva York, donde Odebrecht no hacía negocios, ¿no es cierto?
donde Odebrecht no construyó una casa, ¿no es cierto? El fiscal de Nueva York dijo, oye tú, ¿no? Eres corrupto y tu plata está circulando por acá. Y digamos, los agarraron del cuello y destaparon una corrupción muy grande en toda América Latina, ¿no es cierto? Y más allá de América, no en toda América Latina, pero en casi toda América Latina, en varios países de América Latina, y incluso en algunos países de otros continentes, ¿no? Algún país africano, por ahí, ¿no? Y bueno, también hay estos otros casos que menciona Paco Durán, ¿no? Las AFP, ¿no? La AFP es un pequeño oligopolio, 4 empresas. Siempre que se discute el tema, bueno, hay toda una discusión sobre la legislación, ¿no es cierto?, que las pueda afectar, digamos, ¿no? Y claramente, pues hay una legislación que, ¿no?, defiende un negocio, digamos. Uno puede discutir con modelo después la relación entre el negocio y el bien común. Es algo complejo, ¿ok? No es tan simple, pero claramente aquí hay probablemente una influencia. Y luego se ha mencionado mucho lo que se conoció como la ley Klimper, ¿no? El señor Klimper era propietario de una gran empresa agroexportadora que se llama Agrocasa, que todavía existe, y era ministro de Agricultura y promovía una ley para reducir los impuestos de las grandes empresas agroexportadoras, ¿no? Por eso se considera como un ejemplo clave de una influencia legal, porque no hay un soborno, ¿no? Explico, no hay plata por medio, pero claramente es una ley que favorece al mismo que la está promoviendo, digamos, que la está firmando, ¿no? Y ese es el tema digamos, ¿no?, que se discute aquí sobre el tema, ¿no? Paco Durán estudió, y esto es chévere, el caso de Odebrecht, y sacó un librito, un libro, digamos, ¿no? Y que es como, hasta donde conozco, es, no sé, en América Latina, a pesar de que el caso Odebrecht era un tema en América Latina, el que lo estudió fue nuestro peruano Paco Durán, ¿ok? Y él sacó un libro de, no sé, 200 páginas, ¿ok?, describiendo el tema, porque lamentablemente los casos de corrupción o los temas de corrupción son difíciles de investigar. ¿Por qué? Porque usualmente son ocultos. ¿Me explico? Entonces, ¿no? Yo en sus trabajos le voy a decir, bueno, esta información que me das, ¿dónde está la evidencia? ¿Me explico? ¿Dónde está el dato? ¿Quién dice? ¿De dónde lo ha sacado? ¿No? Pero bueno, la mayor parte de los casos de corrupción no se sabe, pues, ¿no? Porque evidentemente los que están en en esta transacción corrupta no quieren que se sepa, ¿no? El Perú es, digamos, creo que con ya es el segundo caso, porque el otro caso de corrupción famoso en el Perú, estudiado a nivel mundial, porque también hay evidencia que nunca se había visto, es el caso de Vladimiro Montesinos. Es distinto porque no es una empresa, es un funcionario público, digamos, ¿no es cierto? Medio oculto, pero finalmente es alguien desde el Estado. Y claro, es un caso estudiado internacionalmente porque creo que es el único caso que se conoce de alguien que se filmaba a sí mismo en actos corruptos y luego se han conocido todas sus filmaciones. Entonces hay como un montón de pruebas que... No, eso no... Claro, posiblemente en muchos otros países puede haber mucho más corrupción, pero no se ha visto. En cambio, en el Perú sí se puede ver, ¿no? Y por si acaso hay una tesis doctoral de alguien que trabajó todos los Vladivideos para ver, ¿no?, lo que eso nos dice desde el punto de vista de análisis económico. Es súper interesante. Pero bueno, regresando al hoy, ¿no? La idea es que Odebrecht es un ejemplo en esto. ¿Por qué? Porque se organizan para la corrupción, digamos, ¿no es cierto? Y Marcelo Odebrecht, que era pues el presidente de Odebrecht, es como el nieto del fundador de la empresa. El nieto del fundador de la empresa. La empresa se funda en los años 60, me parece, en Brasil, y comienza a hacer negocios en Perú a fines de los 70, ¿no? Y ya tiene bastante negocio en el Perú en los 80. O sea, en el Perú tuvo muchos años de influencia desde que estaba el abuelo, que es el que fundó la empresa. Pero el abuelo le pasó la posta, no me acuerdo ahorita el nombre del abuelo, le pasó la posta al nieto, Marcelo Odebrecht, que era el presidente de la compañía, bueno, que mandaba en la compañía. Y bueno, a él lo agarraron, luego de todo, varios idas y vueltas, lo metieron en la cárcel y comenzó a hablar, y después a dar declaraciones, y él dijo... En algún momento habló esta teoría del trípode, ¿no? Decía que él se relacionaba con los gobiernos a través de
Esta relación tiene 3 patas. Presencia en las inauguraciones, y por eso si ustedes buscan por ahí van a ver un montón de fotos donde está el presidente XYZW del Perú, el ministro XYZW del Perú, junto a, ¿no es cierto?, algún alto funcionario de Odebrecht, si no es Marcelo Odebrecht. Mismo, las relaciones personales al más alto nivel y la financiación de campaña, ¿no? Como el mecanismo de yo te apoyo para tu campaña electoral, con la expectativa de que luego va a haber. Eso se trata de una, comillas, inversión, ¿no es cierto? ¿No? El que busca negocios, el que hace negocios piensa en inversiones, ¿no? Aquí está la carátula del libro de Paco Durán, y él tiene este modelo de negocio, ¿no es cierto? Odebrecht se asocia a grandes obras de infraestructura. Es que con todo lo malo que es Odebrecht es también, vamos a ponerlo así, tiene una ingeniería grande de avanzada. O sea, también es verdad, siento totalmente verdad que Odebrecht es, no sé decir campeones, pero corrompen masivamente gobiernos en el mundo, también hacen obras gigantescas de cientos de millones de dólares que honestamente alguna de estas como que el Perú no tenía la tecnología para hacer, ¿no es cierto? Casi nadie en América Latina podía hacer las obras del tamaño que hacía Odebrecht y de la calidad del nivel de desarrollo tecnológico de infraestructura que tenía Odebrecht. O sea, también es verdad que hacer grandes obras de infraestructura, ¿no? Alguna de estas no es tan sencillo, digamos, ¿no? Tiene una complejidad técnica, ¿no? Que en el Perú no hemos alcanzado y creo que todavía muchas cosas no hemos alcanzado, ¿no? O sea, es como el metro de Lima, pero no lo construye una empresa peruana, ¿no? O sea, súper chévere y bacán, pero no lo construye una empresa peruana, ¿no? Lo construye una empresa extranjera, ¿no? Nosotros no tenemos, no hay una empresa nacional con la capacidad de hacer eso, ¿no? Aeropuerto de Lima, súper interesante, pero no lo hace una empresa peruana, ¿no? En realidad tiene una asociación por una empresa peruana, pero la que tiene la mayor cantidad de acciones es una empresa alemana. Puerto de Chancay, súper chévere, pero lo hacen los chinos, ¿no? O sea, asociado a una empresa peruana, pero no sé. Quien tiene la mayoría en la empresa y quien pone toda la fuerza tecnológica son los chinos, ¿no? Esa es la realidad. No nos gusta, pero es la realidad, ¿no? Pero tiene esta como oferta, ¿no? Que tiene un sentido político, porque en el Perú y en muchas partes del mundo la gran obra de infraestructura es atractiva electoralmente. ¿Me explico? ¿No? La inauguración, ¿no?, de una gran obra, ningún presidente se pierde una inauguración de una gran mediana obra, ¿no es cierto? Se junta con financiamiento de partidos y campañas electorales para poder tener influencia y relaciones personales muy cercanas con los más altos puestos del gobierno, ¿no? Aquí yo les voy a resumir un poquito lo que dice este libro. Bueno, aquí retrocedo un poquito, en realidad, de seguir con lo de Odebrecht. Esto, pues, desde luego, tiene una larga historia en el Perú, y el libro clave aquí es un historiador, Alfonso Quirós, que hizo un recuento de la historia de corrupción en Perú, estima 2 y algo % del PBI permanentemente perdido en la corrupción desde el siglo XIX. Pero es una aproximación, como les digo, porque el tema de la corrupción es que los datos no son muy claros, ¿no? Y en este estudio de la OCDE se discute cuál es la percepción de la corrupción en los países, y el Perú es un país que tiene un nivel de percepción de la corrupción el más alto, encima del 80%, cercano al 90%, ¿no? Casi el 90%, antes, en el 2013, y ahora también. Esto ha subido un poquito, pero ¿no? El tema de la corrupción es un tema grande en el Perú, ¿no? ¿Cómo funciona? No voy a desarrollar tanto, porque corrupción es todo un gran tema. La idea de cuáles son los instrumentos que Paco Durán identifica para este tema de la captura del Estado, que preguntaban por ahí, ¿no? Uno, el más mencionado, lobby. ¿Qué quiere decir lobby? Lobby quiere decir que hay unas personas pagadas, me explico, en realidad por un gremio o empresa para, no sé, tocar las puertas de los congresistas, de las oficinas de los congresistas, de las oficinas de los ministros, ver cómo se relacionan con el viceministro, el ministro no sé cuántos o no sé qué, ya sea directamente pidiendo una cinta a través de un amigo, en un café, en un cóctel, en un no sé qué, abierta o encubiertamente,
visible o en la sombra. El lobby visible en el Perú es legal. O sea, hay ley de lobbies. Ustedes pueden decir que soy un lobista, eso en Perú es legal, ¿no? Yo voy a defender el lobby y por esta influencia, porque creo que X cosa es buena para el Perú. Lo pueden hacer transparentemente, pero también se hace no transparentemente, ¿no? Probablemente más lo segundo que lo primero, ¿no? Segundo mecanismo, este es probablemente lo más importante, ¿no? Quizás, ¿no? Segundo mecanismo que Paco Durán discutió bastante, la puerta giratoria. Para él es esta idea de que quién se nombra como ministro o viceministro, el que antes fue gerente de la empresa, ¿no? Hacía consultorías para la empresa X, ¿no? Trabajaba con la empresa Z, ¿no? Y entonces, claro, en realidad, alguien que trabajó, no sé, 15 años con X grupo empresarial y que sabe que va a estar 1 o 2 años en el Estado, bueno, es bastante, no sé, es improbable, posible. Uno puede sospechar de que estando en el Estado tenga en mente los intereses de la empresa por la cual trabajó y a la cual posiblemente regresaría luego de salir del Estado, ¿no? Desde el punto de vista de la utilidad y el interés personal, es bastante razonable pensar que alguien piense de esa manera, ¿no? Y por supuesto, a una empresa X le va a interesar mucho que un gerente suyo o un presidente, un dueño de la empresa, esté en el puesto de ministro, viceministro, gerente o lo que sea de una entidad pública, porque sabe que si, ¿no? Yo soy dueño de una empresa, mi gerente o mi primo o mi no sé qué va a estar de funcionario público, bueno, voy a poder darle una llamadita, ¿no es cierto? Y más que eso, ¿no es cierto? Lo voy a convencer de que actúe a favor. Financiamiento de campañas visible o en la sombra. En el Perú ahorita vamos a ver mucho, lo voy a poner aquí, ¿no? La mayor parte ha sido como invisible y parte de este tema de Dionisio Romero y Credicor, porque este asunto no es tan claro, es porque, bueno, fue un cierto escándalo de que Dionisio Romero entregó $3.650.000 en la campaña del 2011 de Fuerza 2011 de Keiko Fujimori. Y en realidad aquí hay un tema que a mí, bueno, o sea, me molesta un poco más, porque aparte de ser corrupto es como, además con la plata del banco de crédito, ¿no? O sea, yo también soy accionista del banco de crédito porque tengo mi plata en las AFP, la AFP tiene acciones del banco de crédito, entonces con mi plata, ¿no? Es como, eso debería ser sancionado, ¿no? Y no por corrupción, sino porque se supone que la empresa tiene que actuar en el mejor interés de los accionistas. ¿Cómo es que eso está en el mejor interés mío como accionista? ¿Ok? Pero bueno, evidentemente este tema de financiación de campañas, que hay algunos ejemplos, algunas empresas y grupos lo han usado más, otros menos, otros han puesto mucha plata, otros no han puesto mucha plata o nada, ¿ok? Odebrecht lo usaba pues extensivamente, digamos, ¿no? Parece, ¿no? Redes de influencia, gremios, medios de comunicación, intermediarios cooperativos, corporativos, actividades sociales, cócteles, etc. Vamos a ponerlo así en lenguaje, creo yo, el contacto, ¿no? La reunión en la casa del amigo, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en los medios por otros casos, pero esto pues funciona regularmente, ¿no? Sobornos a funcionarios, ¿no? Ministros, también a árbitros no son árbitros de fútbol, ¿no? Sino por arbitrajes internacionales, jueces, etc. Sabemos poco de esto, la verdad, hay pocos casos que sean muy... Y luego, favores, digamos, ¿no es cierto? Te doy una ayudita, ¿no? Paco Durán pone este ejemplo, ¿no? Sobre favores, ¿no? Me gusta esta idea, ¿no? Él dice, ¿cómo sabemos que hay un favor que es un poco indebido? Bueno, él dice, la tortuga en el árbol. El año pasado, ¿el año pasado? Sí, el año pasado. En medio de una ley, ¿el año pasado o este año? En medio de una ley que aprobó el Congreso, a último momento se añadió un artículo que dice que los agroexportadores ya van a pagar menos contribuciones a la seguridad social de lo que debían, ¿no? Entonces, bueno, salió la idea simplemente de que a los congresistas se les ocurrió que era una buena idea. Yo tengo la hipótesis, ¿no es cierto? No tengo evidencia de que una influencia directa, ¿me explico? Un grupo de gente directamente orientado a obtener esos
beneficios, digamos. ¿Esto? La idea de redes de influencia es como más general, ¿no? Implica como que tienes una cantidad de contactos que los puedes tener en reserva o ir aprovechando o ir viendo más o menos según cómo van las circunstancias. ¿Sí? Ok. Quiero avanzar un poquito porque si no me voy. Pasa. Bueno, avanzo esto, ¿no? Paco Durón plantea estos temas, ¿no? Un favor raro, la tortuga en el árbol. 4 hijos de 4 funcionarios de alto nivel de Alan García terminan trabajando en Odinga. Dice la tortuga en el árbol, ¿no? Es como, puede ser, sí, pero qué raro, ¿no? Digamos, ¿cierto? Puede haber una tortuga en un árbol, sí, pero llama la atención, ¿no? ¿Cómo así la tortuga en el árbol? ¿No? O bueno, este regalo, ¿no? Déjenme avanzar un poquito. Ups, no. Ahora, no en todas partes hay captura del Estado, ¿no? ¿Qué cosa favorece la captura del Estado? Alto poder económico concentrado. ¿Me explico? Porque si hay, no sé, como decir, los empresarios de Gamarra, sí, pues, pero son 5.000, no se ponen de acuerdo, tendrían que todos juntos hacer una chancha, es más complicado, ¿no? En cambio, si son un grupo pequeño, ¿te das cuenta? ¿No? Si soy un monopolio y sé que yo tengo el 95% del mercado de cervezas, el alto poder, ¿no es cierto?, hace que el incentivo sea mayor. ¿Me explico? ¿No? Por otro lado, bueno, débil institucionalidad pública, ¿no? En otros países, bueno, soborno, pues los funcionarios públicos son más resistentes, digamos, ¿cierto? El aparato del Estado funciona mejor, ¿no? Y por último, baja capacidad en la sociedad civil, ¿no? O sea, ¿qué pasa con no solo el Estado, ¿no? Los empresarios tienen un poder concentrado, el Estado es débil y la sociedad civil, la ciudadanía, no reacciona mucho. ¿Qué buscan del Estado? Esto ya es como un poquito, yo quería añadir un poquito, ¿no? ¿Qué buscan del Estado con la captura del Estado? Bueno, regulaciones que les convengan. Por ejemplo, la ley de fusiones, no la querían. Por ejemplo, las AFPs, no, obviamente los dueños de las AFP no quieren que las AFP desaparezcan. Esto podríamos analizarlo un poquito más, pero dejémoslo ahí. Porque, por ejemplo, el caso de las AFPs, un tema que se ha discutido muchos años es, bueno, ¿y por qué no se mantiene el sistema de AFPs, pero podemos los trabajadores poner nuestra plata en un banco? Bueno, tenemos 30 años con el sistema de AFPs y hasta ahora siempre que se ha propuesto eso, más competencia, no se puede, la regulación es complicado, no les voy a detallar, hay una argumentación sobre la regulación financiera que yo no he compartido, pero se puede discutir, ¿no? Ahora nuevamente se está discutiendo y se está promoviendo, ¿no? Y yo creo que ahora puede ser aprobado. ¿Por qué? Porque de las 4 AFPs, me voy a poner aquí, hay una AFP que es la AFP prima, que es la AFP del Grupo Banco de Crédito. Las otras AFPs, 2 no tienen asociación con el sistema financiero. Y entonces, el que tiene la mayor red de agencias y de conexiones con el mercado de consumidores es el Banco de Crédito, la competencia del PUECO. ¿No? Es mi análisis del tema. Bueno, la ley de alimentación saludable fue un caso bien visible, ¿no? Se discutió esto, hubo una oposición en el Congreso, había interés obviamente de Alicorp, ¿no? Hicieron un lobby, Alicorp junto con el Grupo Gloria crearon una asociación que se llamó no sé qué, que en la práctica enmascaraba su interés, ¿no? Porque si se muestra directamente, si directamente Alicorp o el Grupo Gloria dice no me conviene la ley, todo el mundo se va a dar cuenta que eso es el interés de ellos y no el nuestro, ¿no? Tratan de enmascarar su lobby, digamos, ¿no? Generar regulaciones que les convenga. 2, que buscan ventajas tributarias. El caso de la agroexportación ahorita es clarísimo. Digamos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿Qué quieren? Que les cobren menos impuestos. ¿No es cierto? Tercer tema, poco discutido, que tiene que ver con la lógica del grupo. Es bueno, el tener un grupo te es ventajoso o no. Por ejemplo, un tema poco discutido es, en muchas AFPs hay en muchos países de América Latina. En casi todos los países de América Latina, la AFP no puede poner la plata de los trabajadores en las empresas del mismo grupo, porque se entiende que hay un conflicto de interés. ¿Me explico? Si eres dueño de la AFP, no pongas la plata en tu empresa, pon la plata en otro, porque si tu empresa le va mal, vas a estar arriesgando el dinero de los trabajadores. Hay un conflicto de interés. ¿Me explico? Tú como administrador de fondos vas a preocuparte por tu empresa y no por el interés de los trabajadores. En Chile, en otros países está prohibido. Puedes tener una AFP, pero la plata de la AFP no la puedes invertir en acciones o bonos de una empresa de tu propio grupo económico. En el Perú es así, ¿no?
¿Por qué? Bueno, evidentemente hay un interés acá. Me explico, ¿no? Uno puede discutir sobre el tamaño del mercado de capitales, por supuesto, pero también es claro que hay un interés al respecto, ¿no? Los créditos bancarios puede ser otro tema similar, ¿no? ¿Qué gana ¿no? Un par de los grupos importantes es el grupo del Banco de Crédito, el grupo Intercorp, porque claro, el banco invierte en sus propias empresas. Me explico, ¿no? Tienen un financiamiento más ventajoso, ¿no? Que el que puede tener otras empresas. Aprovecha la conexión entre las empresas. Hay otros casos, ¿no? Que uno puede discutir si son buenas o malas, ¿no? Si se fijan bien, hay una asociación entre, por ejemplo, el grupo Intercorp tiene varias de estas grandes redes de lo que se llama retail, de comercio minorista, ¿no? Y si ustedes van a sus tiendas, chequen un poquito, van a ver que ahí está uno de sus farmacias del mismo grupo, está una de sus agencias del banco del mismo grupo. O sea, vayan a un Plaza Vea y ¿qué banco van a encontrar? No van a encontrar ni banco de crédito ni BBVA, van a encontrar, si van a oficinas, de Interbank. Y si en ese Plaza Vea van a ver una, ¿cómo se llama? A veces hay una farmacia adentro, van a ver que es una farmacia del mismo grupo, ¿no? ¿Es malo bueno? Eso es un poco más discutible, ¿verdad? O sea, no hay que criticar todo, digamos, ¿no? Puede ser que tenga economía de escala, puede ser que sea ventajoso, ¿no? Pero de hecho operan pues como grupo, me explico, ¿no? Hay una relación ahí. Ok, me queda no tanto tiempo, entonces bueno, evidentemente hay todo un tema, gran problema en el Perú que es, hay muchos temas que no son de mercado, o parcialmente de mercado, que no son muy específicos, ¿no? Por ejemplo, se tiene que aprobar una carretera, un puerto, ¿no? Un permiso minero. Es específico, ¿no? Para esa empresa, en ese sitio, ¿no? Entonces ahí, pues, digamos, es muy discrecional, ¿no? El funcionario público va a decidir el permiso directamente para ti. No es una regulación genérica del mercado, ¿no? Es una regulación específica. Se presta para la corrupción, digamos, ¿no? La gran discusión es esta, ¿no es cierto? La decisión responde al interés general, ¿no? Puede que sí, digamos, ¿no? Pero, ¿y las condiciones, ¿no? Las condiciones del puerto de Chancay. Está muy bien el puerto, pero las condiciones son las mejores. ¿Me explico? Y ahí hay mucho detalle, mucha discrecionalidad, ¿no? Avanza un poquito. Toda esta discusión de la captura del Estado, Paco Durán la desarrolló mucho sobre este tema, se discutió mucho en el Perú sobre la lógica de corrupción, intereses particulares, parciales, ¿no es cierto? La agroexportación, la minería, las AFPs, ¿no? Es la discusión principal ahí. Pero recién, el último libro que sacó Paco Durán, no estoy seguro si en inglés salió cuando él estaba todavía con vida, porque esta es la traducción en español. Primero salió la versión en inglés de esto el año pasado. Es un estudio comparativo en Bolivia, Ecuador y Perú sobre Estado y poder empresarial, ¿no? Recién ha salido en castellano hace como un mes y lo estuve leyendo la semana pasada. No lo voy a detallar tanto porque compara 3 países, es bien histórico, difícil de asumir en clase, se lo recomiendo, pero parte de esta lógica teórica, ¿no? Dice las empresas tienen 3 tipos de poder. El poder estructural, digamos, lo podríamos llamar el poder económico. ¿Por qué son poderosos los grupos de poder económico? Porque tienen plata, harta plata. Y entonces, si invierte o no invierte, si la plata la ponen aquí o allá, si la llevan afuera o traen dentro, eso es un poder. Entonces, afecta los destinos del país, ¿correcto? Es un poder, ¿no? Hay un poder instrumental, dicen ellos, que es todo este poder de los lobbies, las redes de influencia, ¿no es cierto? La corrupción, todos los mecanismos para poder influenciar las decisiones prácticas del Estado. Es la acción, digamos, directamente política, ¿no? Influenciando la decisión política, ¿no? Propiamente dicha. Y luego discuten mucho, dicen hay un poder discursivo, ¿no? En la narrativa predominante en la sociedad, ¿no? Que domina la opinión pública como la idea que se difunde, ¿no? Que es un tema fundamental. Bueno, lo paso rapidito, se lo recomiendo, está bien interesante. Bueno, este es un tema bien clave en el Perú y tal vez un gran tema ahora es la relación entre
el conglomerado, los grandes grupos de poder e intereses específicos, ¿no? Me parece que es un tema que se puede discutir, pero lo voy a dejar ahí porque ya el tiempo se nos está acabando. Solamente termino con un temita que es relacionado al tema de la democracia, ¿no? ¿Y cuál es el tema con la democracia? Bueno, el tema con la democracia es que le preguntan a la gente en una serie de encuestas a lo largo de los años, en términos generales, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? ¿No? Este es el promedio de América Latina, malazo, y esto es Perú, 86%. No estamos en el más arriba, pero cerquita. A veces el 2020, hay veces que hemos estado en el segundo lugar, ¿no? Siempre estamos como en el top de arriba, ¿no? Pero el porcentaje es elevadísimo, ¿no? O sea, 86% cree que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio, ¿no? La gente opina que los ricos tienen mucha influencia en las decisiones del Perú, el Perú está gobernado por unos cuantos poderosos en su propio beneficio. ¿Y cuántos piensan que se gobierna en beneficio de todo el pueblo? En América Latina 22%, en Perú 11%. Este es el dato del 2020. Cuando posiblemente, ¿qué porcentaje estaría ahora? No estoy muy seguro. Por si acaso estos datos, hay esta institución que se llama el Latino Barómetro, ¿no? Y que ya tiene desde el año 95, aquí este es el 2020, pero han sacado el informe del 2023 con otras preguntas. Siempre tienen como algunas preguntas que siguen todos los años y a veces tienen como un tema especial, ¿no? Hace poco se presentó el informe sobre el Perú y de América Latina y el Perú, y no es sobre este tema de los grupos de poder, es sobre otro tema, pero es interesante el que quiera verlo. Pero la idea es que el porcentaje aquí es totalmente mínimo, ¿no? Esto es lo que cree la gente, ¿no? Lo que cree la gente pueden ser verdaderos fans, ¿no? Ojo, lo que cree la gente no es un criterio de verdad necesariamente, ¿no? No sé, durante mucha gente en la historia de la humanidad la gente creía que, ¿cómo es? El sol daba vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero digamos que tiene alguna idea, ¿no? Y yo me pregunto si es que uno de los problemas principales en Perú, que es la escasa confianza que hay en instituciones claves, no se debe un poco a esto, ¿no? ¿Cuánta gente confía en los partidos políticos? Al 2022, 3%. En los medios de comunicación, 18%. En el Congreso, 5%. En la prensa escrita, 11%, ¿no? Hay un tema de desconfianza generalizada que muchos dirían tiene que ver, ¿no? Posiblemente con este hecho, ¿no? Sí, la mayor parte de la gente cree que no se gobierna para el bien de todo el pueblo, sino en bien de unos cuantos grupos poderosos. Bueno, ¿no? Es evidente, me parece que eso lleva, ¿no? A un deterioro de la democracia, digamos, ¿no? Entonces, este es un tema, digamos, que podríamos pensar que es crítico, ¿no? Yo le puse ahí, me pregunto, esta es una pregunta mía, ¿no? Una pregunta, si es que no hay efectos acumulativos, ¿no? O sea, hay un deterioro acá, ¿no? El Perú, aquí no se ve. Perdón, aquí hay un deterioro, ¿no? O sea, estábamos mal y hemos ido para abajo, ¿no? Estamos recontra mal, ¿no? Pero hemos ido para abajo en todos estos indicadores, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez es la constante, la gente se va cansando, ¿no? No gobiernan por nosotros, no gobiernan por el bien público, gobiernan para unos cuantos poderosos, la gente va cada vez desconfiando más y más y más, ¿no? Termino con esto que me parece importante, está poco pensado, este libro es interesante, el que les mencioné, comparando varios países porque es difícil de analizar este tema, en realidad. Uy, no sé dónde está, ¿no? El libro que puse ¿no? Es difícil de analizar el tema porque no hay tantos, ¿no? Es difícil hacer econometría sobre esto, pero parece ser un tema esencial. Ok, entonces, como me suele pasar, tomé más tiempo del que quería.